Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este segundo tema del ciclo de conferencias. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? En este tema vamos a abordar el cambio climático en sí, cómo ha cambiado el clima en México y qué tanto podemos decir que es por actividades humanas, qué tanto ha sido variabilidad natural. Vamos a tener también la visión, digamos, desde paleoclima, la visión actual. Eh, y Déjenme ver, ahorita que les quería poner esto. Bueno, empezamos hoy con esta plática, ¿no? ¿Cómo sabemos que el cambio observado es por actividades humanas y qué efectos ha tenido este cambio observado? La siguiente sesión va a ser por el maestro Octavio Gómez, que es el jefe del mareográfico de la UNAM. Que lleva un montón de años, nos va a hablar sobre el cambio en el nivel del mar, qué hay, qué se está haciendo al respecto. Después vamos a tener a Jorge Zavala Hidalgo, que nos va a hablar, se reincorporó a la UNAM, estaba como jefe del Servicio Meteorológico Nacional, entonces trae una visión muy interesante sobre pues, los problemas, digamos, para observar el clima, qué nos dicen los datos que hemos registrado durante pues, los últimos, que les gusta, en algunos casos 100 años, ¿no? En algunos afortunados casos, más de 100 años. Después vamos a tener a la doctora Margarita Caballero, que es una de las investigadoras más importantes en paleoclima que tenemos en la UNAM y en México, que nos va a estar hablando de cambio climático en el centro de México desde el último máximo glaciar. Y al final vamos a tener un conversatorio donde vamos a intercambiar las visiones, todos los participantes, y nos va a acompañar el doctor Carlos Gay, quien tiene una visión, pues digamos, como de amplio espectro sobre cambio climático y que nos ayudará a tener esta plática en un contexto más amplio, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar un poco de observaciones, detección y atribución del cambio climático. ¿Por qué es importante esto? O sea, y esa importancia como que va cambiando en el tiempo, es una cosa que hay que tener en cuenta. Al principio era la pregunta ¿está cambiando el clima? O sea, hay cuestiones de la física que nos dicen que hemos estado poniendo más gases de efecto invernadero en la atmósfera y que eso correspondería eh, una temperatura o un cambio en el clima. Entonces, la primera pregunta era, pues ya podemos detectar algún cambio observado, o sea, las observaciones nos dicen o no que hay un cambio en el clima. Esa, digamos, era la primera. Después es, bueno, ok, ya estamos viendo un cambio en el clima, ¿a qué se debe? Y ahorita eso como que ha quedado un poco atrás, porque ya tanto los modelos como las observaciones, todos estos estudios, nos han dicho, pues digo, de una manera irrefutable, y la física, ¿no? Que sí, pues que sí ha estado cambiando el clima, y sí, tenemos un papel preponderante en este cambio. Pero todavía hay preguntas muy interesantes que a veces nos olvidan, ¿no? Hablamos mucho de mitigación, hablamos mucho de adaptación. Cuando uno se adapta, ¿no? Tiene que saber a qué se está adaptando. Esto quiere decir, pues que ya sé que el clima está cambiando en esta dirección y entonces yo como puedo ver que ha cambiado así y que probablemente va a seguir cambiando en esta dirección, pues tengo que encontrar una manera de pues, sacarle provecho o por lo menos adaptarme de tal forma que sus impactos no me perjudiquen lo menos posible. Entonces, saber a qué se está adaptando uno y saber el origen de eso, por ejemplo, es distinto adaptarse a o a eventos, digamos, de variabilidad natural, como puede ser, no sé, una lluvia torrencial. Pues la lluvia torrencial va a seguir pasando, hubiera o no cambio climático, probablemente aumente su probabilidad o su intensidad o disminuya, depende de dónde estén, pero es algo que va a seguir ocurriendo. Entonces es muy distinto adaptarse a algo que sabemos que ocurre y luego deja de ocurrir y a lo mejor tiene un periodo de retorno, no sé, de 5 años, que a un cambio que viene asociado a lo que estamos haciendo con los gases de efecto invernadero y que va a ser creciente y que va a ser de largo plazo. Las estrategias de adaptación serían muy distintas. También en mitigación es importante tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, a lo mejor a veces parece que algunos de los tomadores de decisión, tanto en México como en otros lugares, no solo nosotros, piensan que la solución a todo el problema de cambio climático es mitigar, ¿no? Y lo que reportan
es mitigar y el esfuerzo va a mitigar. Está muy bien, hay que hacerlo. Pero se nos olvida que de cualquier manera van a seguir pasando estos tipos de eventos, ¿no? Por ejemplo, por más que mitiguemos, siempre vamos a tener pues eventos extremos como pueden ser huracanes. Si a eso le sumamos que aunque mitiguemos vamos a tener algo más de cambio climático, seguramente la frecuencia e intensidad de estos eventos también está cambiando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no necesariamente porque mitiguemos vamos a reducir los impactos a cero, ¿no? Entonces es muy importante también en la parte de adaptación, de mitigación, saber reconocer lo que es mitigable, ¿no? Porque es directamente relacionado con las emisiones antropogénicas de cambio climático y lo que no, ¿no? Entonces, esta discusión de detección y atribución, digamos que tiene muchos ángulos y tiene muchas maneras de verlo y sigue siendo una discusión muy vigente. A lo mejor ya no tanto en quién tiene la culpa, ¿no? Pero sí en cómo esta información nos ayuda a tomar mejores decisiones. Bueno, aquí quiero que vean cómo ha ido cambiando el clima. Estas gráficas son muy interesantes, son muy visuales, nos ayudan a entender cómo ha ido el cambio. Por ejemplo, del lado izquierdo están viendo cómo ha evolucionado la temperatura mensual desde 1850 hasta el 2016. ¿No? Esto quiere decir que sin duda nos hemos estado calentando, ¿no? Cada vez las temperaturas son mayores, ¿no? Esto es a nivel global. Y en la gráfica de la derecha, esta es una gráfica muy, digamos, interesante, muy creativa, donde cada renglón que casi ustedes no pueden ver, esto que parecen como micro hormiguitas, es la temperatura desde principios del siglo pasado, 1900, hasta el 2020, ¿no? Y entonces, pues lo azul representa temperaturas bajas y lo rojo representa que la temperatura ha aumentado de forma importante, ¿no? Entonces, en todos lados del planeta se ha visto este calentamiento, ¿no? Ahorita les muestro la barra esta para México, ¿no? Muestra tus rayas, ¿no? Esta campaña que yo creo que es muy interesante. Y pues ustedes pueden ver Europa cómo se ha calentado, África, en América. Y bueno, antes de que les muestre lo de México, vamos a platicar cómo ha sido el cambio observado en general. Este mapa nos muestra qué lugares se han calentado más que el promedio global y cuáles se han calentado menos. La primera cosa, por ser mexicanos, que nos fijamos, es que la mayor parte del país se ha calentado, digamos, a la misma tasa que el planeta, ¿no? Que la temperatura global ha aumentado a la misma velocidad, la temperatura en México, que en el planeta. Hay una región que se ha calentado ligeramente menos. Entonces, esto es útil, digamos, desde el punto de vista práctico, porque cuando ustedes oigan, no, es que, no sé, si no hacemos nada, el escenario RCP 8.5 llevaría a que el planeta se calentara alrededor de 4,5 grados. Bueno, pues ustedes pueden hacer una operación mental muy rápida diciendo, más o menos eso es lo que le tocaría a la gran mayoría de México, algunas partes un poquito menos. Porque este resultado es consistente, estas son observaciones, pero también es consistente con los resultados de los modelos. Pero hay otras cosas más interesantes. Se fijan aquí, digamos, en la parte del Ártico, el calentamiento ha sido mucho más rápido. Se dice que ha sido 2 o 3 veces más rápido que el promedio del planeta. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tenemos un problema. Houston, tenemos un problema, porque se calienta más rápido y entonces hay fenómenos de retroalimentación. Al calentarse, perdemos el hielo polar, que no necesariamente es un problema por aumento en el nivel del mar, porque ya está flotando. Ese no es el problema. El problema es que al desaparecer este hielo, que es básicamente blanco y que refleja un chorro de la energía que viene del sol, pues ya no está este hielo que refleja, sino que lo absorbe el mar y tenemos este calentamiento que entra como en una cosa de retroalimentación. Por eso se calienta tan rápido. Y una cosa que llama la atención mucho, muy rápido, es este punto azul, ¿no? Que se ha estado enfriando, ¿no? Y se está enfriando mucho. Y esto es particularmente peligroso, ¿no? ¿Por qué pasa esto?
Bueno, pues si ustedes van a los artículos, lo que pasa es que se ha estado derritiendo Groenlandia, ¿no? A una tasa muy rápida. Bueno, este es el efecto, básicamente, de esta agua adicional que le estamos agregando. Y esto puede llevarnos a unas situaciones muy problemáticas, porque esto afecta a las corrientes que distribuyen el calor en los océanos. Hay una corriente, la corriente termoalina, que es la que lleva calor, digamos, a la parte, a las latitudes altas del hemisferio norte, ¿no? Por eso los inviernos en Europa no son tan duros como podrían serlo, ¿no? Y esta cosa con el agua dulce se puede alentar o hasta se puede parar. Ahí Julián Velasco del Centro de Ciencias de la Atmósfera tiene un paper muy interesante sobre los impactos que esto tendría sobre la biodiversidad. Y es horrible. Es un paper muy bonito, pero los resultados son espantosos. Y esto es México. Este es el Stripes de México, ¿no? No trae unidades, y esto es a propósito, así lo hace el autor, Ed Hawkins. Les recomiendo que lo sigan en Twitter, porque lo que quiere transmitir es otra cosa. No es cuánto nos hemos calentado, ahorita les digo más o menos cuánto ha sido para México, pero lo que quiere que vean es la velocidad del cambio, ¿no? Y que veníamos de, digamos, temperaturas frescas, digamos, o menos, cómo ha aumentado esto a temperaturas muy cálidas. En México, básicamente, estos son datos del Servicio Meteorológico. Ya Jorge Zavala nos contará con más detalle todo esto. Pero la temperatura, digamos, en el último siglo ha aumentado alrededor de 1.2 grados centígrados. Es un montón. Si ustedes se fijan, si quisiéramos mantener las temperaturas globales alrededor de 1.5 grados, que no pasen de ahí, ya estamos muy cerquita. Como dijimos hace un momento, lo que pasa en México se parece mucho a lo global, y lo global se parece mucho a lo que pasa en México en términos de cuánto ha aumentado la temperatura. De hecho, salió una noticia hace unos días que en los próximos 5 años seguramente rebasaremos el 1.5 grados. No lo rebasaremos permanentemente, sino que además, hagan de cuenta, tenemos la señal de cambio climático, la tendencia a largo plazo, y encima de eso tenemos la variabilidad natural del sistema. Uno de esos brincos, digamos, de variabilidad natural, seguro, como con un 90% de probabilidades, va a rebasar el 1.5 grados. No es lo mismo, pero deberíamos de asustarnos y deberíamos de poner todas nuestras pilas en evitar que eso ocurra, ¿no? Si ni siquiera hemos llegado a mitad del siglo, ya estamos pateando el 1.5, yo no quiero ver cómo va a estar esto para mediados de siglo. En 38 trata de ver si la producción adicional y artificial de dióxido de carbono está afectando la temperatura. Entonces agarra observaciones de 200 estaciones meteorológicas y trata de ver la temperatura global. Es esto que tenemos aquí del lado derecho. Y muestra que pues, ha aumentado a una tasa de 0.005 grados centígrados por año, ¿no? Es muy poquito. Ahorita vemos cuánto va la cosa. Esto apenas empezaba, ¿no? Y después, digamos, pasa un rato hasta que pasa lo siguiente, pues digamos, muy importante en cuanto a detección y hablar de cambio climático en general. Sale este artículo de Hansen, que estuvo al frente de la NASA durante un chorro de años, y bueno, Global Trends de la temperatura medida de superficie. Y bueno, lo que hace ahí, ahorita vemos, es una reconstrucción de la temperatura global usando las estaciones que estaban disponibles, ¿no? Hace una estimación de tendencias y digamos, aquí empieza la discusión en serio en la parte de la política de cambio climático. Se presenta ante el Congreso de Estados Unidos, me parece que en 1989, por ahí, y tiene un impacto enorme, tanto para los negacionistas como para los que ya empiezan a verlo como un problema serio. Y esto es con lo que trabajó Hansen. Cada cuadrito o rectángulo que ustedes ven es, digamos, de área idéntica, ¿no? Tiene la misma área, ¿no? Cuando estamos cerca del Ecuador, estos cuadritos son más chiquitos, y cuando vamos a los polos son más grandes porque tenemos una esfera.
Y aquí lo que tienen ustedes es el año donde empiezan los primeros registros, ¿no? Y cuántas estaciones estaban disponibles, ¿no? Aquí, por ejemplo, empezó en 1900 y había 27 estaciones. Entonces, agarró todo hizo un trabajo titánico, se hizo un trabajo titánico para reconstruir por primera vez, usando toda esta información, las temperaturas. Y si se fijan, bueno, también es importante ver que hay lugares que hay muchísimas menos estaciones o de plano no hay observaciones, ¿no? Y esto, pues, no se crean que ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, bueno, logra hacer esto y reconstruye por primera vez las temperaturas globales, tomando en cuenta todo esto. Y bueno, pues aquí tienen la temperatura global, la del hemisferio norte y la del hemisferio sur, y empiezan las cosas de tratar de ver qué significa esto, ¿no? Entonces agarran a ojímetro y dicen de aquí hasta acá, pues medio grado, y luego se enfría y luego se vuelve a calentar, ¿no? Estas son de las cosas que uno debe de evitar si hace cualquier cosa de estadística, porque esto de que si cambió la dirección de la tendencia o si cambió la magnitud de esa tendencia, se tiene que probar de manera rigurosa, ¿no? Y esto pues no lo es. Pero bueno, nos empieza a dar una idea de, oigan, aquí hay algo que se está moviendo, ¿no? Y en general se está moviendo hacia temperaturas más elevadas. El IPCC sigue haciendo este tipo de cosas que no se deberían de hacer estadísticamente, ¿no? Tira una línea y luego empieza de algún otro punto escogido más o menos al azar y luego vuelve a tirar otra línea. Y así se va, ¿no? Entonces aquí, si uno agarra el último periodo, nos estamos calentando hechos las rayas, si agarramos todos los datos, pues no es para tanto. Eso no funciona así y hay que hacer las cosas de una forma, de una manera más formal, ¿no? Pero bueno, sigue estando esa tradición en la literatura más o menos reciente. También cambio climático es cambio en el sistema clima. Esto incluye la parte de la composición atmosférica, ¿no? Y ahí podemos ver, también detectar que hay cambios evidentes en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Esto se llama la curva de Killing, que es la persona que empezó a medir esto en Mauna Loa, las concentraciones atmosféricas de CO2 en Mauna Loa. Esta es la gráfica, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va aumentando y va aumentando muy rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes tienen, creo que era 2018, teníamos 411 partes por millón, y un par de años, o un año después, esto debe ser 2019 y esto es 2020, ya tenemos casi 415 partes. Cuando empezó todo este rollo de cambio climático, se hablaba de estabilizarse alrededor de 450 partes por millón e incluso menos que eso, ¿no? Esos eran escenarios que pensaban que eran factibles para que el planeta se estabilizara en concentraciones de CO2. Eso ya lo dejamos, ¿no? Y es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta. Esto va cambiando muy rápido y necesita acción pronta. Si no, así como ahorita ya 400 partes por millón, pues ni yendo a bailar a Chalma vamos a lograrlo, pues las 400 o 550 partes por millón, que es más o menos los 2 grados que se habla en el Acuerdo de París, pues se nos van a pasar de largo. Un poquito más adelante les sigo platicando de esto. Y bueno, pues uno tiene que hablar de que estos gases de efecto invernadero que estamos poniendo en la atmósfera, el problema es que causan un desbalance en la energía de la Tierra, ¿no? Este desbalance se mide con lo que le llamamos forzamiento radiativo. Aquí ustedes tienen cómo ha cambiado esta medida del desbalance de energía de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen aquí la parte de gases de efecto invernadero bien mezclados, que digamos que es la parte más antropogénica que contribuye a un calentamiento, a un aumento en las temperaturas, y pues es dominante, ¿no? Son alrededor de 3 watts, un poco más de 3 watts por metro cuadrado, que a lo mejor no les dice nada, pero es un montón, ¿no? Por comparación, por ejemplo, el otro factor que tiene un efecto bastante como de ese tamaño son las erupciones volcánicas, ¿no? Con los aerosoles atmosféricos, pero en el sentido opuesto, ¿no? Esto enfría. Y hay otra cosa que hay que notar. Enfría a lo mejor hasta 3,5 watts por metro cuadrado, una erupción, digamos, importante, muy importante. Pero este efecto dura unos cuantos años y después desaparece.
problema con los gases de efecto invernadero es que nos sacan de este balance de energía y nos van a dejar ahí por cientos de años, ¿no? Esto se tarda mucho en recuperarse. Bueno, esto es de lo que les hablaba, me lo voy a pasar muy rápido, pero cuando uno habla de detección de cambio climático, es decir, si encuentro que el sistema está cambiando en alguna dirección determinada y estadísticamente significativa, tiene que ver con la definición de qué es un proceso estacionario y qué es un proceso no estacionario. Un proceso estacionario básicamente es un proceso en el que sus momentos, la media, varianza, covarianza, etcétera, etcétera, no cambian en el tiempo, se mantienen constantes. Entonces, ustedes verían en un proceso estacionario, más o menos como esta gráfica que parece que los quiero hipnotizar. Eso es un proceso estacionario. Cuando empiezan las cosas a agarrar una tendencia, pues podemos tener o procesos de tendencia estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una tendencia determinística, aunque puede ser no lineal, puede ser la forma que ustedes quieran y puede cambiar esa tendencia frecuentemente, pero digamos, se puede representar como una cosa determinística. O tendencias o procesos de diferencia estacionarios, que digamos es una caminata aleatoria, se llama, ¿no? Entonces puede estar subiendo ahorita y de pronto puede bajar. La discusión durante mucho tiempo fue si las temperaturas globales seguían un proceso de caminata aleatoria. Es decir, ahorita estamos viendo un calentamiento, pero seguramente veremos un enfriamiento en algún momento y no tiene, digamos, no va a persistir en el tiempo, sino que es, digamos, es temporal el calentamiento, ¿no? Y ahí se interpretaba como que no era, no los datos, si era el proceso que representaba los datos, pues no había una confirmación o evidencia sólida para decir que era el hombre que estaba haciendo este cambio. Luego cambia esta visión, ¿no? Luego se logra incorporar nuevos métodos y se cambia la visión. Y total, que bueno, durante un chorro de años todo el mundo estuvo peleando si la temperatura global era un tipo de proceso, si era estacionario, si no era estacionario, entonces qué tipo de proceso es. Nadie se ponía de acuerdo, era un merequetengue, ¿no? Y pues además eso era muy conveniente, digamos, para ciertos intereses políticos y económicos. No está pasando nada o no podemos saber. Ahora ya no tenemos esa excusa y curiosamente seguimos con entrampados en negociaciones y que sí yo prometo, pero pues prometemos y prometemos y a la hora no vemos claro que los cambios que tienen que ocurrir pasen, ¿no? Y bueno, pues esto es nada más para decirles que este problema de cómo caracterizo las series de tiempo de temperatura y de, por ejemplo, forzamiento radiativo o gases, concentraciones de CO2, llegó a que el IPCC en el segundo reporte dijo, pues esto está complicado para que se vea con modelos de series de tiempo con datos, ¿no? Afortunadamente, este es un problema que ya se había tratado en economía, en econometría en particular, ¿no? En economía, pues no hay muchas leyes como las hay en la física, ¿no? Sino que es bastante basado en evidencias empíricas, ¿no? Entonces los modelos empíricos y en particular series de tiempo pues, han sido desarrollados mucho por la gente de econometría, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo se relaciona el Producto Interno Bruto con pues lo que ustedes quieran, las tasas de interés o lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, estas herramientas que se desarrollaron en otro lado, ocurrió esta cosa padre que se llama multidisciplina y juntar las cosas y los incorporaron a la discusión en cambio climático. Y esa incorporación nos lleva al siguiente paso, la atribución del cambio climático. ¿Qué es la atribución? Bueno, es secuencial esto. Primero detectamos que existe un cambio. Ya dijimos que pues, es un cambio, digamos, cierto de a de veras, no es puro churro, es decir, no es una realización de variabilidad natural, sino que es un cambio que realmente está ocurriendo y es estadísticamente significativo. Ok, ahora en la atribución lo que vamos a hacer es decir, ok, este cambio, ¿qué lo está provocando? ¿No? Evaluación de contribuciones relativas de factores causales múltiples para un cambio de un evento, ¿no? Entonces, básicamente, tengo una señal que detecté con estos estudios de detección. Ahora quiero atribuir este calentamiento o este aumento en la precipitación o la probabilidad de que ocurran huracanes
categoría 5 o lo que ustedes quieran, que tengan que ver con clima o con los impactos de clima. Por ejemplo, han caído 10% los rendimientos de maíz de temporal en Tlaxcala o en el mundo. ¿Puedo decir que eso ha sido por cambio climático? Claro, cuando uno involucra otros sistemas más allá del puro sistema clima, la cosa se complica enormemente, ¿no? Imagínense en la agricultura, pues ni que los agricultores estuvieran así nada más esperando a ver qué ocurre, ¿no? La gente se adapta, la gente busca que las cosas funcionen lo mejor que pueden, ¿no? Entonces es muy difícil descomponer esta señal. Y bueno, aquí es donde entra la parte que me voy a centrar un poco más, que es pues ver si hay tendencias y características comunes. Básicamente la parte de atribución se ha hecho con dos enfoques, ¿no? Uno es, digamos, con los modelos físicos que pues se representan muy fácilmente con la gráfica que tenemos aquí abajo. Esta es la temperatura observada y, digamos, la nube rosa es cuando uno corre los modelos de clima con los factores naturales y los factores antropogénicos, todo, ¿no? Y entonces ahí se ve que podemos seguir la línea negra, ¿no? Cuando uno corre el mismo modelo, pero nada más con factores naturales, tenemos esta nube azul de aquí abajo, ¿no? Que ni a patadas sigue la temperatura observada, ¿no? Entonces, esta es la manera, una de las maneras de utilizar los modelos de clima para hacer atribución, ¿no? Si logro reproducir lo que estoy viendo con los factores antropogénicos, pero no lo logro nada más con los naturales, pues, ¿a quién se lo achunto? Pues al antropogénico, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Y hay métodos más complicados, como el Optimal Fingerprinting, que combina de otra manera más sofisticada las observaciones y las proyecciones hechas con modelos de clima. Y cuando ustedes oyen el IPCC que el cambio climático observado es altamente o extremely likely antropogénico, es básicamente por estos ejercicios con modelos de clima. Hay otro método que es la parte de métodos econométricos, los métodos de series de tiempo que les platicaba hace un momento en la introducción, y cada uno tiene sus dificultades, ¿no? Uno se basa en observaciones, es altamente dependiente de econométricos en que yo identifique bien el proceso generador de datos, si no, valió gorro, hasta hace poco que, bueno, se propusieron métodos que son más generales y ya esa discusión no importa, ¿no? Entonces, el problema es, por ejemplo, si nos vamos únicamente con la parte de modelos, es que la atribución, esto de poder descomponer las señales, está muy relacionado con el desempeño de los modelos. ¿Cuál es la capacidad de los modelos de reproducir el clima observado? Entonces hay varios problemas con eso, desde que estamos usando las observaciones para calibrar los modelos de clima y luego estamos usando las mismas observaciones para ver ver si me reproduce la señal de cambio climático. Estamos haciendo como una cuenta doble, ¿no? Estamos usando dos veces los mismos datos y eso normalmente no da muy no da muy buenos resultados, ¿no? Puede llevar a cosas raras. Y también es la parte de que hubo un periodo durante, pues desde finales de los 90 hasta pues, hace muy poquito, mediados de la década del 2010, que los modelos tuvieron un desempeño terrible. Es la primera vez que el IPCC se atreve a hacer no un escenario, no hablar de escenario, sino hizo realmente un pronóstico, ¿no? Y el pronóstico es que era que nos íbamos a calentar 0.2 por década, 0.2 grados por década. Pues no, la realidad ocurrió de otra forma, ¿no? Entonces, hay una pequeña crisis en cuanto a la credibilidad de los modelos, que, bueno, ya se ha recuperado un poco, todo esto ya no es el tema, pero sí fue una llamada de atención de, ¿saben qué? También necesitamos la parte observacional, la parte con datos, porque eso nos da evidencia, digamos, independiente para sostener las cosas, ¿no? Y el desempeño de los modelos, este es un artículo que publicamos en línea apenas, y va a salir, me parece que el mes que viene, en el Journal of Climate.
y viendo qué tan buenos son los modelos para reproducir la temperatura global y para reproducir las temperaturas regionales, ¿no? Entonces, aquí es una gráfica un poco complicada, pero ustedes tienen distintas regiones, por ejemplo, global, y digamos que los cuadros que están en negro son los modelos, los distintos modelos que ustedes tienen aquí abajo, que para esa región logran reproducir tanto la forma de la tendencia como la magnitud del cambio. Es decir, no están exagerando ni están subestimando el calentamiento, sino que lo hacen bien. Si ustedes se fijan, aquí en la global tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modelos, ¿no? De veintitantos, ¿no? Entonces, pues lo del desempeño tiene sus cosas. Para México, pues tenemos estos modelos que funcionaron bien, pero son 2, 3, 4, ¿no? De los veintitantos que probamos. Entonces, pues hay que tener cuidado con cómo se interpretan estas salidas, ¿no? Y esta es una posibilidad de evaluación de los modelos. Hay 20,000, ¿no? Entonces, bueno. Y esto es lo que les platicaba de lo que pasó cuando entra la econometría y se hace esta cosa multidisciplinaria para estudiar el problema de atribución. Hay una cosa que se inventó en econometría que se llama cointegración. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo dos series y puedo encontrar que tienen una tendencia común. Es decir, puedo encontrar ciertos valores de coeficientes que si yo la resto, desaparece la tendencia. Eso quiere decir que una serie de tiempo tiene su huella digital, digamos, impregnada en la otra serie de tiempo. Es decir, por ejemplo, el forzamiento radiativo dejó huella en la temperatura global. Y esto pues aclaró muchísimo desde la parte observacional cómo se podían hacer estas cosas. Fue una revolución. Fue un poquito complicado. Y bueno, espérame que tengo que, lo que pasó después es que nosotros nos dimos cuenta de que había unas fallas, digamos, fundamentales en esta manera de hacer las cosas. Nos tomó como 12 artículos estarnos peleando. Ahí fue donde descubrimos esto de la ciencia como un deporte de contacto. No se lo recomiendo, pero bueno, ya con en retrospectiva es divertido. Pero lo que logramos demostrar es que esto no era el método para hacerlo y propusimos un método que sí funciona, que sí es adecuado para este tipo de series de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ya la parte metodológica dejémosla un poco de lado y les voy a hablar un poco de los resultados, ¿no? Estos mapas que ustedes ven es de un artículo que publicamos hace un par de meses sobre utilizando estos métodos de cotendencia, logramos descomponer a nivel, digamos, de ciertos países, ciertas regiones, cómo había sido el cambio por el forzamiento radiativo, que tanto las temperaturas habían aumentado durante este siglo por el forzamiento radiativo, el cambio en el forzamiento radiativo. De este lado, tienen ustedes lo que aumentaron las temperaturas, tomando en cuenta el forzamiento tanto de factores naturales como antropogénicos, ¿no? Por ejemplo, México, esto es para 2011, todavía hay más calentamiento, ¿no? Fue 0.8 de grado, ¿no? Esto ya es por la parte del forzamiento. Y los otros mapas nos ayudan a pensar en qué hubiera pasado, por ejemplo, si digamos, el forzamiento antropogénico no hubiera tenido también otro tipo de forzamiento antropogénico y naturales que van en la dirección contraria, es decir, que llevan a un enfriamiento. Si acá agarramos nada más los gases de efecto invernadero, México se hubiera calentado alrededor de 1.4 grados, ¿no? La parte de Canadá y Rusia alrededor de 3 grados, cuando lo que vimos fue pues casi la mitad de eso. Esa es la contribución de los gases de efecto invernadero. Si metemos, por ejemplo, los aerosoles también antropogénicos, esto baja de manera considerable. Y para que tengan una idea, porque luego se habla de que si el sol es el responsable del cambio climático y todo este rollo, ¿no? El cambio climático observado. De aquí abajo es que hubiera sido si tomáramos nada más en cuenta el efecto de la radiación solar, ¿no? Los cambios en la radiación solar. Y, por ejemplo, pues básicamente hay un calentamiento, pero muy pequeñito, ¿no? Por ejemplo, para México sería 0.09 grados.
Y bueno, aquí les voy a hablar de un artículo que hicimos de hace unos cuantos años, pero que es importante porque lo que muestra aquí es que lo que hagamos ahorita tiene efectos, no solo en el largo plazo, sino lo que hagamos para mitigar ahorita tiene efectos en el corto plazo, ¿no? Podemos hacer que la tendencia, digamos, el coeficiente dependiente de este calentamiento cambie, ¿no? Entonces, y además hay otra cosa que es muy importante. En esto se muestra que no solo la parte antropogénica ha determinado que la temperatura vaya subiendo, sino que los cambios en la tasa de ese calentamiento están relacionados con eventos socioeconómicos de gran magnitud. Ahorita lo vamos a ver con calma, pero, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión tuvo un efecto. Cambios en la producción agrícola en Asia y el Protocolo de Montreal tuvo otro efecto. Entonces, eso nos pone a pensar lo que estamos haciendo ahorita y cómo estamos contribuyendo, ¿no? Lo que podría ocurrir si hacemos las cosas bien o si las hacemos mal, ¿no? Aquí ustedes ven la temperatura global, cómo ha cambiado, y la línea continua es el forzamiento radiativo. Si se fijan, básicamente parece una media móvil, ¿no? El forzamiento da el movimiento en las temperaturas. Hay dos periodos, bueno, primero, hay una característica fundamental. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un crecimiento económico enorme, un crecimiento de población enorme, un crecimiento en las emisiones también muy grande, asociados a estos cambios socioeconómicos. Como ustedes pueden ver, aquí, por ejemplo, en las emisiones de CO2, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, las emisiones van hechas la raya para arriba, ¿no? Se multiplica por muchas veces el coeficiente de tendencia en esta parte de la serie, ¿no? Y eso se refleja también en esta medida de desbalance en la energía del planeta, ¿no? Como les había dicho. Pasa un poco después, ¿no? Eso ocurre, pero después. Las otras cosas que uno puede ver en esta gráfica es un ligero periodo de enfriamiento. Y resulta que, bueno, se había platicado en la literatura que eso tenía que ver con cosas de variabilidad natural. Y sí, tiene un componente, pero por ejemplo, estas series que les estoy mostrando ya toman en cuenta, ya quitaron esa parte de variabilidad natural, ¿no? Y aún sigue estando ahí. Entonces, lo que vimos en este artículo es que los factores que están ahí detrás es que durante la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que hay que tener en cuenta, estos tres eventos ocurrieron en un periodo menor a 30 años, alrededor de 30 años. Si ustedes ven los cambios en el PIB y en las emisiones durante esa época, jamás ha pasado algo similar en la historia que tenemos, digamos, registrada de estas series. Y esto fue suficiente no solo para que se reflejaran las emisiones, sino en esta medida de desbalance. Ustedes pueden fijar aquí que no solo hubo, pues, digamos, una estabilización digamos, en el forzamiento, sino que de hecho hubo un bajón en este forzamiento, ¿no? En esta parte. Ese bajón, y que no hayamos seguido derechito por aquí, puede explicar en parte el enfriamiento de 1940 a 1970. Y otra parte que es más contemporánea y mucho más interesante, que es la parte de la pausa en el calentamiento, que a lo mejor ustedes habrán escuchado, porque muchos de los, digamos, escépticos de cambio climático lo usaron para decir, no es cierto que el cambio climático sea antropogénico, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, nos pusimos a investigar qué era esta disminución en el calentamiento y lo pudimos rastrear a dos cosas. El protocolo de Montreal, que ustedes se acordarán que es para evitar que siguiera la destrucción de la capa de ozono y que aumentara el agujero en la capa de ozono, quitando los CFCs. Los CFCs los inventamos después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí viene cómo afectaron el balance de energía de la Tierra y qué pasó después del protocolo de Montreal. Se estabilizó en este caso en el CFC 12 y en el 11 este forzamiento bajó. Y al mismo tiempo también ocurrió un cambio en la producción agrícola en Asia. Entonces aquí tienen, digamos, la medida del forzamiento por metano, que está muy asociado a la parte agrícola. Pues bueno, va aumentando hecho la raya después de la Segunda Guerra Mundial, aumenta más hecho la raya y de pronto como que se estabiliza. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, pasó que cambiaron algunas prácticas en la producción básicamente de arroz en Asia y eso mató o impidió
proliferación de bacterias que producen metano y entonces hubo una pausa en el metano. Entonces estas dos cosas generaron este cambio en la pendiente, cosa que es muy interesante y además nos da esperanzas de que podemos cambiar las cosas. Muy rápido, este hubiera sido el forzamiento. Este fue el forzamiento que observamos y este en rojo y en verde son los que hubiera pasado, el forzamiento que hubiera ocurrido si no hubiera habido protocolo de Montreal y si no hubiera habido protocolo de Montreal y el efecto indirecto de aerosoles por el desarrollo de China y Asia, ¿no? El desarrollo industrial de China y Asia. Y bueno, aquí es una cosa interesante, como todas las negociaciones, hasta ahorita vamos a ir a la COP26 este año en noviembre, para ver qué se acuerda. Todas las otras 25 no han logrado que cambie nada. La única, digamos, la cosa más importante que hemos hecho internacionalmente para reducir cambio climático fue el protocolo de Montreal, y ni siquiera era ese su objetivo, ¿no? No lo hemos hecho, pero sí se puede hacer. Y bueno, estas gráficas les muestran las emisiones que necesitamos para estabilizarnos a 2 grados, en este lado, en la izquierda de la pantalla, y a 1.5 del lado derecho de la pantalla, ¿no? Básicamente, si empezamos más tarde de lo que estamos ahorita, y ahorita estamos en una situación muy complicada para lograr cualquiera de estos dos objetivos, pero miren aquí, si posponemos esto hasta el 2026, básicamente tendríamos que reducir de un año a otro a 0 las emisiones para alcanzar el objetivo de 1.5 grados. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta cuando los políticos nos echan rollos sobre qué están haciendo y que sí es posible y vamos bien y todo este rollo, hay que pensarlo, ¿no? Y bueno, el protocolo de Montreal, lo que hubiera pasado si no hubiera existido, no es solo que el clima ahorita hubiera sido distinto, sino que ustedes añádenle al peor escenario 1 grado en la temperatura global, un grado más en la temperatura global para mediados de este siglo, ¿no? Y en algunas partes del planeta, por ejemplo en el Ártico, eso hubiera sido equivalente a 3 o 4 grados más, ¿no? Entonces, esta cosa en particular tuvo un impacto brutal, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora un poco más de algunos efectos atribuibles o consistentes con cambio climático antropogénico. El primero que les voy a hablar ya es sobre, digamos, la parte del mismo clima, ¿no? Como habíamos hablado, el Ártico se calienta mucho más rápido, ¿no? Se ha calentado desde 1990 2 veces más rápido o hasta 3, depende de las estimaciones que ustedes chequen, que el resto del planeta, ¿no? Esto lo que está haciendo es que está cambiando los contrastes de temperatura entre, digamos, las latitudes muy altas y las latitudes medias. Y esto puede tener un problema, puede traer un problema, más que últimamente se ha platicado mucho, o se ha escrito mucho sobre que además de este calentamiento brutal, hemos tenido como enfriamientos en algunas partes de latitudes medias, ¿no? Entonces no se entendía cuál era la razón de esto, ¿no? Y las consecuencias sí se saben, ¿no? Cuando digamos, gradiente de temperatura entre el Ártico y las latitudes medias disminuye, digamos que las masas de aire polar más frías no se mantienen confinadas al polo, sino que pueden llegar a desprenderse y alcanzar latitudes mucho más bajas, ¿no? Y esto, pues, nos lleva a unos inviernos muy pronunciados, muy extremos, muy severos, que hemos visto, pues ustedes habrán visto en las noticias durante los últimos años, ¿no? En Estados Unidos en particular, pero también en Eurasia. Entonces, y esto se ha visto que desde 1990 ha habido cambios en la ocurrencia de eventos extremos. Por ejemplo, las precipitaciones totales por día lluvioso, los días muy lluviosos, los días muy calientes. Esto también tiene un efecto en el verano sobre las ondas de calor. Y bueno, básicamente eso. Entonces, en un artículo que también publicamos a principios de este año, lo que vimos es, ok, ya sabemos que hay esta parte de atribución, ya encontramos que, por ejemplo, el protocolo de Montreal tuvo un efecto muy importante en reducir la tasa de calentamiento observada,
¿qué pasó espacialmente? ¿Cómo se ve esto? No solo en la serie de tiempo de la temperatura global, sino espacialmente cómo se ve. Y esta gráfica, este mapa que ustedes ven, representa el calentamiento de los últimos 100 años, ¿no? Resume todo ese calentamiento. Las partes obscuras son las que más se calentaron desde el 1990, finales de los 90 para acá. Las partes blancas son las que mostraron un enfriamiento o no cambio, que se quedaron, digamos, estables. Si ni se calentaron ni se enfriaron o se enfriaron un poco. Entonces, esto es precisamente este patrón se parece a una cosa que se llama el WASE, que es el patrón de continentes fríos y ártico caliente, y también se parece al patrón de la NAO, un modo de variabilidad que está asociado con inviernos muy duros en latitudes medias. Y resulta que lo que pasa es que con los cambios que estamos haciendo, estamos contribuyendo a que esto sea más probable que ocurran. Estos inviernos tan severos es mucho más probable que ocurran por el tipo de calentamiento que estamos teniendo. Y la cosa más interesante es que este patrón de enfriamiento tiene que ver con precisamente la pausa en el calentamiento que fue causada por los cambios en prácticas agrícolas y el protocolo de Montreal. Eso tiene una jiribilla muy interesante, ¿no? Porque aunque, digamos, estamos haciendo las cosas que debemos, es decir, con eso logramos reducir el calentamiento porque logramos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como el sistema clima ya está alterado, ¿no? Nos puede responder de maneras muy extrañas. O sea, lo hicimos bien, reducimos las emisiones, redujimos el calentamiento y, oh sorpresa, esto nos trae la probabilidad de eventos extremos más severos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en mente. Adaptación, muy importante, saber cómo está cambiando el clima, lo que les mencionaba al principio de la presentación, y por qué está cambiando el clima, es muy importante para que podamos adaptarnos y podamos responder de una manera razonable y adecuada a cambio climático. Y bueno, también esta es otra cosa, otro artículo que publicamos este año. Aquí la cosa es, imagínense que ustedes están acostumbrados como sociedad a una cierta temperatura y a una cierta variabilidad alrededor de esa temperatura. Ustedes construyen su infraestructura, sus servicios de salud, lo que ustedes quieran, la transmisión de energía, lo que ustedes quieran, pensando en, digamos, la temperatura promedio y pues algún rango de variabilidad, ¿no? A lo mejor 2 desviaciones estándar, que por aquí abajo les puse para que se acuerden que 2 desviaciones estándar pues, abarca como el 95%, digamos, de las probabilidades de la masa de esta curva. Entonces, aquí lo que hicimos es, ok, si hubiéramos estado en 1880, ¿cuánto tiempo nos llevaría a que nuestro clima promedio, nuestra temperatura promedio, fuera tan extrema, o sea, aumentara tanto que la consideráramos como un evento extremo de la cola de la distribución de lo que nosotros consideramos? Diciéndolo de otra manera, ¿cuánto tardaríamos en salirnos del rango en el que pues, nuestra sociedad, digamos, está preparada o está acostumbrada a ver las cosas? No. Pues si hubiéramos estado en 1880, nos hubiéramos tardado 100 años. Eso lo hubiéramos rebasado en 1987. Ahora supongan que ya no estamos en 1880, que estábamos a mitades del siglo pasado, 1960. ¿Cuánto tiempo nos hubiéramos tardado en salirnos del clima que estamos acostumbrados? Se redujo a 50 años. Nos salimos en 2010, eso ya ocurrió. Para ver al futuro, pues necesitamos distintos escenarios de emisiones. Aquí vamos desde, digamos, algo que es emisiones extremas, ¿no? Algo que se parece a si se cumplen los compromisos que tenemos ahorita, los medianamente compromisos que tenemos ahorita, o qué pasaría si cumplimos lo que dice el Acuerdo de París. Entonces, estando parados ahorita en 2020, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos si nos vamos por, digamos, el de emisiones muy altas, que se parece a como estamos? ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos en salirnos del clima que estamos acostumbrados nosotros ahorita, representado por la temperatura global? Nos tardaríamos, bueno, no la temperatura global, la temperatura en México, esto es para México. Nos tardaríamos 20 años, ¿no?
yo les hago la pregunta de si estamos preparados para estar, o sea, ni siquiera estamos preparados para el clima actual, ¿no? Nos sigue pegando el clima hasta por debajo de la lengua. Ahora imagínense que en 20 años estaremos en un clima que ahorita reconoceríamos como tener un clima extremo todos los días, todo el tiempo. El promedio tendríamos un clima extremo. 20 años, ¿no? ¿Qué pasa si sí se logran los acuerdos que se están negociando? Los, digamos, intermedios. En vez de 20 años nos tardaríamos 33 años. Y si nos fuéramos al Acuerdo de París, pues básicamente no nos tendríamos que preocupar por rebasar esto durante este siglo, ¿no? Entonces, esta es otra aplicación, digamos, de la parte de atribución más relacionada con la toma de decisiones. Esto me voy muy rápido. Es como hay un chorro de artículos sobre cómo podemos pasar de la atribución, digamos, en variables climáticas a la atribución en sus efectos sobre sistemas naturales y humanos, ¿no? Entonces, bueno, me lo salto. Hay cosas que no tenemos datos suficientes como para decir hay atribución del cambio climático formal, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto nosotros logramos identificar que el cambio en las pérdidas, la tendencia está en las pérdidas económicas causadas por huracanes en Estados Unidos, tiene ya una señal de cambio climático, ¿no? No se puede hacer una atribución formal de esto por, les digo, la calidad y la cantidad de los datos a lo largo del periodo, pero ya existe, digamos, es evidencia consistente con cambio climático, ¿no? Otra cosa, ¿no? Este es un artículo que publicamos hace tiempo. Esto es, ¿qué pasa si yo agarro, pues, por ejemplo, la temperatura, como ocurrió, la temperatura nada más con la parte natural, forzamiento natural, o la temperatura nada más con el forzamiento antropogénico, ¿no? Trato de ver de los impactos que uno puede proyectar para el periodo observado, qué tanto puedo decir esto es antropogénico, esto es natural, esto es por variabilidad natural, esto es solar, etcétera. Es lo que se hace en este artículo. Y de este lado son los impactos económicos utilizando modelos de evaluación integrada, distintos modelos de evaluación integrada. Pero lo que quiero que noten es, en las barritas, estas azules, son los impactos por todas las causas, ¿no? Por la temperatura con todas sus chivas, variabilidad natural, forzamiento antropogénico, forzamiento natural, etcétera, ¿no? La azul es por el forzamiento antropogénico, los gases de efecto invernadero. No sé dónde quedó mi flechita, ahí está, ¿no? Está roja, por ejemplo, ¿no? La verde es variabilidad natural. Entonces, una cosa que es interesante es que, pues desde la década del 2000, por ahí, los impactos por cambio climático ya rivalizan los impactos económicos por cambio climático, por el factor antropogénico del cambio climático, ya rivalizan con los de la variabilidad natural, ¿no? O sea, ya son del mismo tamaño. La cosa con la variabilidad natural es que un día va para arriba, ¿no? Y nos pega, y a lo mejor el siguiente se mantiene más o menos cerca de cero, o se va para abajo, lo que sea, ¿no? Los impactos causados por la parte antropogénica son más permanentes y son de largo plazo y nos siguen pegando hoy y mañana y cada vez nos pegan más, ¿no? Entonces es interesante. Del otro lado de la diapositiva tenemos, utilizando uno de estos modelos integrados, el modelo FUND desarrollado por Richard Toll. ¿Qué pasa con las enfermedades, las muertes por millón de personas por distintas enfermedades que ustedes pueden ver aquí? Esto es con todo y chivas, la temperatura global completa, cómo hubiera ido este número de muertes por millón de personas, ¿no? Entonces, bueno, tienen años que bajan, tienen años que suben por variabilidad natural, etcétera. ¿Qué pasa cuando agarramos en este lado la parte que corresponde nada más al forzamiento antropogénico? Ha aumentado muy rápidamente y de una manera muy consistente, ¿no?, el número de muertes en estas enfermedades, en la mayoría de estas enfermedades, por cambio climático. Si vemos nada más la parte del efecto del forzamiento natural, es decir, básicamente el solar, pues ha aumentado, pero digamos que no de una manera consistente, depende para dónde vaya el ciclo y todo esto. Y variabilidad natural, pues tiene un efecto importante, pero como ya lo platicábamos, un día va para arriba, otro pues ya no es tan importante, y así, ¿no? Entonces, otra vez es muy distinto adaptarse a un fenómeno como este que adaptarse a un fenómeno como este, ¿no? Es muy importante, es muy distinto también pensar qué partes podemos mitigar, qué partes podemos evitar con mitigación y qué otras tenemos que estar preparados para un fenómeno que sube y baja, etcétera, ¿no? Por ejemplo, variabilidad natural.
Y bueno, básicamente con estos términos, espero no haberme pasado mucho de tiempo. Y bueno, les agradezco. Y ahí están mis correos por cualquier cosa. Es una invitación también a los que quieran contribuir y los que quieran meterse más a la parte de cambio climático y este tipo de temas que hoy hablé. Son súper bienvenidos, acérquense al PINC, al Programa de Investigación en Cambio Climático, y necesitamos mucha ayuda para entender qué está pasando en México y hacer todas estas proyecciones y demás. Y por último, les recuerdo, va a estar buenísimo este tema, ¿no? No se lo pierdan. La próxima semana vamos a tener a Octavio Gómez Ramos, que nos va a platicar el mareográfico y el nivel del mar. Bueno, pues yo aquí lo dejo y abrimos para preguntas. Bueno, ahí tenemos una pregunta de Roberto Gómez. ¿Cómo ha visto la receptividad con diputados y senadores al respecto? Pues mira, es un tema complicado. Sí muestran algunos intereses. En general, el interés existe, pero pues ahora sí y no solo los diputados y senadores, yo creo que en general el gobierno desgraciadamente creo que no solo el de México sin duda, pero en general, es que cambio climático se ha vuelto como un trending topic de estos de Twitter, pero en el discurso, pero a la hora de los cacholatazos, pues ya no es tan trending topic, ¿no? Digamos, es un tema que se habla mucho, pero a la hora de poner las canicas y sacar a andar las cosas, sacar más investigación, sí hay apoyos, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, el tamaño y lo complicado de un país como México, lo diverso, en el aspecto que ustedes quieran, ¿eh? Es diverso en la parte socioeconómica, es muy diverso en la parte de biodiversidad, mega diverso, ¿no? En el clima es muy diverso, ¿no? Nos falta muchísimo por saber. Nos faltan muchísimas cosas básicas para saber. También hay un problema que nos enfrentamos muy frecuentemente, que es que la toma de decisiones muchas veces se quiere brincar la parte de la investigación, ¿no? Se quiere brincar la parte, por ejemplo, de conocer los impactos, ¿no? Está muy de moda la parte de actuar, ¿no? Está muy bien, pero para actuar razonablemente tenemos que saber, tenemos que tener información para hacerlo, ¿no? Como decía al principio, si vamos a adaptarnos, tenemos que saber quiénes, cuándo, dónde y a qué, ¿no? Es un tema muy complicado. Si uno piensa, por ejemplo, en adaptación, que es un fenómeno básicamente local, imagínense a nivel de municipio. ¿Ustedes creen que tenemos el acervo de conocimiento sobre impactos, sobre todo esto a nivel de municipio como para eso? No, necesitamos muchísimo, se ha hecho muchísimo trabajo, ¿no? La UNAM, de hecho, ha tenido un papel muy importante y otras instituciones de investigación, pero nos falta un montón de información que sería muy valiosa para la toma de decisiones. Aquí tenemos otra pregunta. Efraín Contreras, ¿cómo está influyendo el cambio climático ante la pandemia de COVID? Ahí no estoy seguro de si te refieres cómo le pegó el COVID a cambio climático o al revés. La primera sería, pues realmente el COVID le pegó poco en términos de emisiones. Las estimaciones que hay es que, aunque todos nos quedamos, bueno, muchos tuvimos la oportunidad de quedarnos en casa, se paró muchísimo del mundo, pues la reducción en emisiones fue alrededor de un 7%. Si ustedes ven en el Mauna Loa lo que realmente ocurrió y lo que hubiera ocurrido sin COVID, básicamente las mediciones estas de Mauna Loa, no podrían ver la diferencia. O sea, a simple vista, es realmente, no importa, no tuvo un efecto importante. Ahora bien, hay otro efecto que sí es importante, que el COVID nos da la oportunidad de ver qué tan preparados estamos o no ante cambio climático. COVID es un problema enorme, digo, que nadie va a dudar eso, ni tengo que contarles que es un problemón, ¿no? Pero es el primer problema global agudo que tenemos en unos 100 años, ¿no? Y pues vemos cómo nos fue, ¿no? A todo el planeta y a México, ¿no? Las pérdidas económicas, las pérdidas en vidas. Y yo creo que eso rompe un poco la idea errónea
de que estamos blindados ante la naturaleza, ¿no? Cambio climático, bueno, sí, pero tenemos tecnología y nos vamos a adaptar a lo que venga y no pasa nada, ¿no? Esas visiones muy optimistas, yo creo que afortunadamente nos va a ayudar a graduarlas un poco mejor. Déjame ver, hay otras preguntas. Sí, Grega, dice, ¿son suficientes y confiables las estaciones meteorológicas en México, ya que muchas se encuentran en mal estado y otras no están operando? Ese es un tema muy importante, ¿no? Yo creo que todavía nos falta mucha cultura de los datos en México. Y en la parte de la meteorología es un clarísimo ejemplo. Pues recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría que la hice sobre el DF, en aquel entonces DF. 67 estaciones meteorológicas, acabé con 4, ¿no? Con 3, de hecho. Pues ya una vez que hice la parte de calidad de los datos y todo este rollo y que llegaban hasta donde yo necesitaba que llegaran, pues me quedé con 3 o 4. Así la cosa no va a funcionar. Tampoco es mucho de sorprenderse cuando ustedes traten de buscar, nada más por curiosidad, Producto Interno Bruto a nivel estatal más atrás de 1993. Se van a llevar una sorpresa, ¿no? Y es Producto Interno Bruto, que es, digamos, pues una variable muy importante para la toma de decisiones, ¿no? Sandra Gamiño, con todos estos estudios y las políticas públicas actuales, ¿crees que México alcanzará las metas comprometidas en el Acuerdo de París? Las del Acuerdo de París no estoy seguro. Las de los NDCs, estos de las contribuciones nacionalmente determinadas, que digamos es cómo se construye para llegar a la meta de París. Mira, a mí me preocupa un par de cosas. Una, que no veo que la parte, por ejemplo, de transición energética esté ocurriendo, ¿no? Y una que me preocupa a lo mejor todavía más es que a lo mejor sí cumplimos estas metas de los NDCs, pero por las razones equivocadas, ¿no? Porque hemos tenido, por ejemplo, con la pandemia, tuvimos un decremento del 8.5% del PIB y el año anterior no habíamos crecido. La línea base construida para ver cuánto tenemos que reducir, pues tiene atrás proyecciones económicas que no tenían nada que ver con lo que nos tocó vivir, ¿no? Ustedes saben que las emisiones están íntimamente ligadas a la actividad económica, al tipo de producción, ¿no? Entonces, a lo mejor, aunque estemos contaminando más en el sentido de tecnologías más viejas, tecnologías menos adecuadas para los tiempos que vivimos, pues a lo mejor de todas cumplimos, ¿no? Porque la economía se contrajo, ¿no? Vamos a ver cómo van las cosas este año y todo eso, pero ese es un escenario que a mí me preocupa, ¿no? Porque podemos cumplir yendo en la dirección contraria, ¿no? Angélica Gutiérrez, los modelos GFDL, CNRM, HADGEM y MPI pueden servir para hacer análisis regionales. Eso, te digo, te puedo pasar el artículo que acabamos de publicar y también mándame un correo y si lo van a usar para alguna cosa de toma de decisiones, lo platicamos y bueno, más vale discutirlo, es complicado a veces eso, ¿no? Ponciano Huerta, ¿han trabajado por regiones los posibles cambios por regiones de México o ejercicios locales que permitan ver tendencias? Hay un artículo reciente en la revista Atmósfera de Guillermo Murray, de lo que era el CIECO, el IES, en Morelia. Salió este año, si mal no recuerdo, que él hace un análisis regional, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos, pero bueno, ya digamos, hace mucho tiempo, ¿no? Pero ese es uno de los esfuerzos que deberíamos estar haciendo. Tenemos que conocer mejor cómo ha cambiado el clima en México, ¿no? No solo en la temperatura y no solo en la precipitación, sino más general. Marilena Sánchez. En la legislación de los estados ya aparece el interés por atender la problemática de cambio climático, pero no hay ninguna estrategia. ¿Cuál sería su sugerencia para avanzar en este tema y se profundice en las posibles soluciones?
Pues un poco es lo que también estamos platicando, ¿no? Que luego en el discurso está, en la ley está, pero necesitamos ponerle dinero a las cosas y necesitamos ponerle mayor voluntad política a todo esto para que realmente ocurran los cambios que necesitamos. Es una muy buena pregunta. Nosotros parecemos vendedores de seguros ahí tocando puerta por puerta para sensibilizar a la toma de decisiones. Se ha logrado y digamos, reconocemos el esfuerzo de algunos gobiernos y algunas dependencias, por ejemplo el INEC, en apoyar este tipo de investigaciones y el tratar de hacer que esto se haga una cosa que se pueda instrumentar, pero nos falta muchísimo. O sea, creo que la medida de la urgencia no ha penetrado como debería, ¿no? La producción de alimentos, Nayatsin Sagrario. Hola, Nayatsin. La producción de alimentos tal como la conocemos se desarrolló en un clima bastante estable durante el periodo de calentamiento lento que siguió desde la última edad de hielo. El crecimiento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero puede crear nuevas condiciones y la producción de alimentos, de cultivos alimentarios y ganado tendrá tiempo suficiente para adaptarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Anayatsi. Pues mira, lo que hemos visto nosotros para la Sexta Comunicación Nacional, precisamente financiada por el INEC, hicimos lo que parece un poco raro, el primer estudio, digamos, a nivel todo el país, para 6 cultivos. No había ocurrido antes, eso no había pasado, había ocurrido para a lo mejor un cultivo. Y estuvimos viendo los impactos, tanto en los rendimientos como los impactos económicos por estos cambios en rendimientos por cambio climático. La verdad es que los impactos son impresionantes. Los cambios en rendimientos, algunos cultivos y algunos estados para finales de este siglo pueden reducir, el rendimiento puede reducirse en hasta un 80%, ¿no? Y en el corto plazo, pues estamos hablando de algunos lugares 5 o 20%, ya no finales del siglo, sino digamos en los próximos años. Y de hecho eso porque estamos tomando ahorita, pero yo estoy seguro de que ya se pueden detectar ese tipo, o sea, cambios en rendimientos muy importantes en México, ¿no? A pesar de apoyos y todo lo que pueda haber habido, ¿no? Y las estrategias de adaptación. Entonces, eso es un tema. Y de hecho, para quienes les interese, tenemos un modelo para evaluar, un modelo de evaluación integrada para ver cómo podría verse afectada la agricultura a nivel global y por punto de malla de medio grado por medio grado. Ese modelo es libre. Les puedo pasar, si me contactan, les mando la dirección para que lo puedan descargar y puedan ustedes ver eso, ¿no? Pero es muy importante el tema que mencionan a Yatsin, y eso no se ha hecho. ¿A qué velocidad está cambiando y a qué velocidad nos podríamos adaptar como sociedad para librar estos cambios, ¿no? Juan Manuel Sánchez, buenas tardes. Primero que todo, felicitaciones, muchísimas gracias. Quería preguntar, ¿la geoingeniería es una solución viable y real para frenar o incluso invertir los efectos del cambio climático? Mira, hay muchos estudios sobre eso y pues en teoría sí funciona, ¿no? Sí puede funcionar, sí se puede hacer. La cosa es que esos experimentos, digamos, con esa escala y con esa magnitud de consecuencias, yo creo que son un poco riesgosos, ¿no? Habría que dejarlo como realmente opción de última puerta, y además también hay en la literatura una discusión interesante. Si algunos países pueden cambiar el clima, pues lo pueden cambiar a su, digamos, porque así es la tecnología y así es la capacidad. Lo hemos visto también con las vacunas, ¿cierto? ¿No? Va a haber algunos países que tengan ese liderazgo, ¿no? Entonces, no necesariamente el clima que le puede convenir a un país nórdico es el que nos conviene a nosotros o le conviene, digamos, a Brasil, ¿no? Entonces, ese es un tema muy complejo también. Darío, de Facebook, MP o Gilbe. Casi siempre se habla de mitigación y poco de adaptación, exactamente. ¿A qué atribuye que no demos importancia a las estrategias de adaptación contra mitigación? Son menos trending. Yo creo que ¿sabes cuál es el problema?
que son más fácil de medir la parte de mitigación. Los financiamientos también, los financiamientos internacionales se enfocan más a la parte de mitigación, ¿no? Y es más fácil decir, es que voy a reducir un 11% en emisiones, ¿no? Al menos sé que tengo que cambiar tales chivas o que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y también es mucho más fácil de reportar y a lo mejor tiene más audiencia en la parte de las negociaciones internacionales, ¿no? México está cumpliendo con tal, ¿no? Por ejemplo, eso siempre cae bien al gobierno, digamos, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, hay una cosa que se llama Climate Action Tracker, una página donde ustedes pueden ver las contribuciones de cada país a esto de los NDCs, ¿no? A lo que están haciendo para bajar las emisiones. Y ahí te dicen México, pues tiene un desempeño muy insuficiente, o Estados Unidos también, o eso ya cambió, por lo menos en la promesa. Pero no hay una cosa similar, por ejemplo, para lo de adaptación, ¿no? O no hay una cosa similar en otra que tendría que ser fundamental, el conocimiento de sus impactos, ¿no? A mí me gustaría saber, a mí me gustaría que un día comparáramos cuál es el conocimiento que tiene Alemania o que tiene Europa en general de los impactos que le esperan, y gracias a eso toma las decisiones tanto de mitigación como de adaptación que le convienen, que comparáramos un día con lo que sabe México sobre los impactos que el cambio climático puede involucrar. Y me refiero desde la Ciudad de México, que digamos tiene el tema de cambio climático muy al frente. Pues hay muy pocas cosas que sabemos sobre el cambio climático en la Ciudad de México, tal cual. O sea, que tengamos estudios formales diciendo esto y esto y esto, hay muy poco. Se han hecho muchos esfuerzos, pero todavía estamos muy lejos. Muchas gracias, Marcela Santana. Muchas gracias por su charla, muy interesante, gracias. Dentro de los estudios ha separado los componentes de actividad antropogénica. Se toma solo como natural y antropogénica. Muchas gracias. Básicamente hemos dividido en distintos tipos de antropogénico y distintas fuentes naturales. Por ejemplo, a veces es interesante separar la parte solar o separar la parte, digamos, por erupciones volcánicas, o ver el efecto de los aerosoles antropogénicos, cómo es distinto al efecto de los gases de efecto invernadero bien mezclados, ¿no? Ahí tenemos también, otra vez, cualquier cosa, tienen por ahí mi correo, y si no, en la página del PINC me pueden contactar o pueden contactar al PINC y podemos darles más información. Muchas gracias. Victoria, muchas gracias. ¿Cree que las instituciones de los estados están totalmente capacitadas para establecer propuestas para contrarrestar el cambio climático? Sinceramente no creo. Nos falta mucho, y de eso también estoy seguro que nos falta mucho en todo el mundo. O sea, de pronto uno se da cuenta, de lo que puede estar pasando. Me distraje un poco, pero por ejemplo, hace poco entró a la discusión cómo contribuye el efecto de la isla de calor, que es uno urbaniza cuando construye una ciudad, y eso genera un calentamiento adicional al calentamiento global, ¿no? El calentamiento por gases de efecto invernadero. Esa discusión, por ejemplo, en cuanto a los impactos económicos, es muy reciente, tiene 3, 4 años, ¿no? Entonces, lo importante sería saber que no estamos preparados y que nos falta un chorro por saber para estar preparados, y que nos estamos, digamos, preparando para estar preparados. Eso sería fundamental. Y yo creo que a la última pregunta, Victoria. ¿Considera que las energías renovables sería una buena alternativa para frenar el cambio climático desde el ámbito de las emisiones que genera el sector energético? Sí, definitivamente tenemos que transitar hacia energías renovables, ¿no? Tenemos que transitar hacia energías limpias, no hay de otra. Inclusive desde el punto de vista de negocio, ya no va a ser negocio, ¿no? Continuar con las energías fósiles, y estamos perdiendo oportunidades de desarrollo, ¿no?
Estamos perdiendo oportunidades de innovar. México tiene una capacidad muy importante en energías renovables que tendremos que estar aprovechando y estar invirtiéndole muchísimo a eso, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Sandra. Pues yo creo que con esto terminamos. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de su interés y nos vemos el próximo jueves, que va a estar muy bueno, ¿no? Con Octavio. Bueno, muchas gracias.